La España mágica. Nos vamos ahora hasta Ourense, Galicia, donde nos espera nuestro corresponsal este verano para cubrir toda la zona de Galicia en lo que respecta a la España mágica. Él es Carlos Fernández, periodista y autor, entre otros trabajos, de 50 lugares sagrados de Galicia, editado por Cidonia, editorial, que dirige el mismísimo Carlos. Y Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos vamos hasta Santa Comba de Bande, una de las iglesias más antiguas de Galicia. Sí, buenas noches. Vamos a visitar esta iglesia. Yo creo que es una de las de referencia, tanto para el que le guste, digamos, el arte prerrománico, las iglesias antiguas, como para el que le gusten los temas mágicos, de curaciones mágicas, porque lo tiene un poco de todo, ¿no? Es una iglesia preciosa del siglo VI, aunque tiene algunas reformas está bastante bien conservada después de las restauraciones. Tiene una cosa importante que no suele estar muy presente en las iglesias gallegas, que son los frescos que aún se conservan, porque bueno, sabes que aquí la pintura, pues con la humedad y con el paso del tiempo, pues se daña muchísimo. Claro. Y es una de las iglesias más antiguas de Galicia, una de las tres más antiguas de Galicia, junto con la de Santa Eufemia de Ambía y con la pequeña capilla de San Miguel de Celanova. Pues en esta iglesia se conserva el sarcófago de San Trocado, San Torcuato, ¿no? Que es un santo que en Ourense tiene mucho predicamento. Es un santo que es muy seguido por los orensanos y que tiene varias iglesias dedicadas a él. El, el sarcófago que es protagonista de un rito de curación está en este momento pues vacío, ¿no? Es un sarcófago de piedra, de una sola pieza de piedra con una tapa, ¿no? Está un poco deteriorado, pero eso es por el rito, por muchos años del rito. ¿Y qué consistía? En raspar con una concha de vieira el propio, digamos, piedra del sarcófago, y con ese ungüento hacer un preparado para una especie de brebaje o té, como quieran llamar, una infusión con la que se curaban oídos y ojos. Si te parece, podemos escuchar a la cuidadora Maricé, que nos contaba alguna anécdota incluso, y cómo realizaba el rito de raspar el sarcófago de San Trocado para obtener este brebaje y curarse. La gente venía y raspaba, sacaban el polvo y lo llevaban, lo bebían, lo colaban y después se lavaban con él. Que la fe y la esperanza no. Pero vino un señor con un cincel y un martillo para llevarse un trozo. Y yo le dije, eso no lo puedo hacer. Porque todas las personas que pasan por aquí a lo largo del año son 11 o 12 mil personas. Y entonces, pues, no puede hacer usted eso. Si usted le pasa la mano y va a un otorrino, pues es mejor que la fe, no hay quien se la Y queda para los ojos. Pero hubo que cerrar la puerta por los destrozos que había. Claro. Entonces, ¿lo usaban para todo tipo de males o solo para los ojos y oídos? Ojos y oídos. Sí, el polvo, porque pasa el camino del peregrino. Y entonces fue también una especie de hospedaje esta iglesia. Entonces el peregrino venía, pasaba la mano y sacaba el polvo, o con una concha pues raspaban y se llevaban ese polvito. Y lo hervían, lo colaban y se lavaban con él. Qué curioso, porque además, Carlos, este lugar, además de tener esas propiedades curativas y estar asociado a este santo, ¿no?, que se considera uno de los primeros evangelizadores cristianos en la península, también hay quien incluso relaciona este municipio y este lugar con creencias en dioses antiguos. Sí, claro, porque este lugar, mira, es una constante, no solo aquí, sino en otros muchos lugares donde existían dioses antiguos, pues, y lugares de culto a esos dioses, incluso templos antiguos de la época de los romanos, pues se reciclaban, se reutilizaban
cuando llegaba una nueva fe, como en este caso el cristianismo, ¿no? Que irrumpió digamos, en el Imperio Romano, cuando aún estaba constituido el Imperio Romano, y que muchos de estos lugares fueron reciclados o reutilizados, ¿no? Para los nuevos cultos cristianos, ¿no? Y, y bueno, hay muchas teorías. San Trocado, San Torcuato, que es uno de los primeros evangelizadores, como decías, se dice también que fue discípulo del apóstol Santiago, pues muchas veces se lo representa con un rayo en la mano, como es el caso de Júpiter, ¿no? Del dios Júpiter, que también tenía esta iconografía, ¿no? Una de las muchas representaciones de este dios es con un rayo en la mano, ¿no? Porque es, digamos, que el dios que controlaba las tormentas, ¿no? Entre otras muchas cosas. Pues este tipo de situaciones pues es muy habitual, ¿no? Y aquí en algunos casos aún es visible, ¿no? Aún es perceptible esa integración del cristianismo y la conversión de lugares de culto antiguo en cultos modernos, ¿no? Modernos o cristianos, que fue Ujú. lo que en el cristianismo fue, se integró digamos, en el Imperio Romano. Ujú. Y hablando precisamente de esa conversión de tradiciones o de lugares, sin salir de la provincia de Ourense, nos vamos ahora hasta otro lugar mágico y sagrado como es Santa Eugenia de Ambía, que bueno, pues también se asocia precisamente con figuras paganas como las ninfas y las aguas curativas. Sí, porque en Santa Eufemia de Ambía, que también en la provincia de Ourense, como decías, a esta fuente que se sabe que estaba dedicada a las ninfas, porque se encontraron dos aras votivas, es decir, digamos, esas ofrendas que hacían los romanos a sus dioses cuando o bien querían una curación o bien agradecían una curación ya hecha en este caso, por las aguas, porque las aguas curativas en todo el mundo romano, incluso en el anteriormente, los pueblos anteriores a la llegada de los romanos aquí en Galicia, pues tenían mucho aprecio por las aguas curativas, aguas termales, que en realidad, pues según creían, pues eran beneficiosas para la salud. Y siempre estaban asociadas a una deidad, ¿no? A veces una deidad más importante, otras veces a deidades menores, como en este caso las ninfas. Y las aras encontradas aquí, pues dan fe de que eran las ninfas las que, según la creencia, pues otorgaban las propiedades curativas al agua. Y curiosamente, en la iglesia de Santa Eufemia, que está a unos metros de donde está la fuente, pues se conserva una de estas aras votivas que nombra a las ninfas y que y forma parte de un pedestal, ¿no? Donde está situada la imagen de la santa, ¿no? Digamos que, con lo que hablábamos antes, se reutilizaban elementos antiguos, incluso a veces no templos, sino piedras o lugares que eran lugares de culto antes de la llegada del cristianismo y luego se convirtieron en iglesias o en parte de altares o de objetos que seguían siendo de veneración, ¿no? Pero ya con el nuevo la nueva fe, ¿no? La nueva fe cristiana. Y bueno, en esta iglesia, la Santa Eufemia de Ambía, que es muy austera por fuera, es una también junto con la de Bande, con la que hablábamos antes, Santa Comba de Bande, es una de las más antiguas de Galicia. Y lo único detalle son unas ventanas mozárabes que se ven en un lateral que dan fe de la época, ¿no? Pero que bueno, que ahí, digamos que la historia de la fuente, el ara votiva de las ninfas está dentro de la iglesia y se puede visitar, claro. Qué curioso. Pues ahí queda nuestras recomendaciones de esta España mágica, más concretamente en Galicia y aún más concreto todavía en Ourense, Santa Comba de Bande y Santa Eugenia de Ambia. Ya decimos que el que quiera conocer muchos más lugares tiene a su disposición tus trabajos dedicados a este tema, el último de ellos, 50 lugares sagrados de Galicia. Como siempre, Carlos Fernández, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo. El Colegio Invisible.
El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero.